El Comité Ministerial encargado de preparar las condiciones del diálogo nacional se reúne con varios miembros del organismo docente de la Universidad de Damasco. Las Fuerzas Armadas sirias frustran 2 intentos de infiltración de los terroristas desde el Líbano. Las tropas de la ocupación israelí causan heridas a decenas de palestinos en las ciudades de Cisjordania. Irán, en el segundo día consecutivo de sus maniobras militares terrestres, estrena un nuevo misil. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El Comité Ministerial encargado de preparar las condiciones para el proceso de diálogo nacional presidido por el primer ministro Wael al-Halaki ha continuado sus encuentros consultivos donde se reunió con un número de los miembros del organismo docente en la Universidad de Damasco. Al-Halaki pasó revista a las medidas y los encuentros realizados por el Comité Ministerial con las fuerzas y partidos políticos para cristalizar las visiones y los factores comunes que garantizan el éxito del diálogo nacional materializado en el contenido del programa político para solucionar la crisis en Siria en base del diálogo, el rechazo a la violencia y la creencia en las soluciones pacíficas y políticas. El presidente del Consejo de Ministros confirmó el interés del gobierno y su seriedad en el tratamiento del asunto del diálogo y su apertura a todas las fuerzas políticas y los actores sociales, civiles, culturales y económicos, incluyendo las fuerzas opositoras y los organismos de coordinación. El titular hizo referencia de las garantías judiciales y de seguridad adoptadas para garantizar el retorno seguro de las fuerzas opositoras residentes en el extranjero si las mismas desean participar en el proceso de diálogo e incorporarse al proceso político, incluyendo los organismos de coordinación y los armados que renuncian a sus armas, además de los pasos tomados para solucionar el expediente de los detenidos y facilitar el retorno de los desplazados y garantizarles los requerimientos de una vida digna. Los delegados de la 15ª Conferencia del Partido Comunista de Rusia Federal, que se celebra en Moscú, han renovado su pleno respaldo a Siria frente a la ofensiva exterior que enfrenta el país. En un comunicado, los encargados dijeron que lo que está sucediendo en Siria es una guerra colonialista de un nuevo tipo con la participación de bandas de mercenarios pagados que fueron reclutados de toda la región del Medio Oriente, añadiendo que aparatos especiales occidentales y de sus aliados trabajan en la región para financiar, entrenar y abastecer con armas a estos grupos. Al mismo tiempo, los miembros de la conferencia del Partido Comunista Ruso expresaron su total apoyo a la valiente lucha del pueblo sirio contra el neocolonialismo, llamando a la dirigencia de Rusia a prestar un fuerte respaldo político y el apoyo económico necesario a Siria para que logre contrarrestar este ataque externo. El comunicado subraya que Occidente en particular es quien tiene interés en lo que presencia Siria y despliega todos los esfuerzos para derrocar al régimen ahí. Igualmente explica que la guerra que presencia Siria no es un conflicto interno, sino una ofensiva abierta en la que no participan los ejércitos de la OTAN, sino que se lleva a cabo mediante sus fuerzas ayudantes. Los conferenciantes insistieron en su comunicado que Occidente demuestra una hipocresía sin parangua, pues manifiesta en público la necesidad de luchar contundentemente contra el terrorismo internacional y en la realidad emplea los abominables organismos terroristas como una herramienta para destruir a Siria y su pueblo. El cardenal Mar Putros Arrai, patriarca de Antioquía y el resto de Oriente para la Iglesia maronita, ha hecho un llamamiento para detener el creciente derramamiento de sangre, las matanzas y los desplazamientos que sufren Siria y su pueblo. El cardenal maronita denunció a aquellos países que instigan a la violencia en Siria y participan en la guerra desatada contra el país. Durante un oficio religioso celebrado en la Iglesia Patriarcal Nuestra Señora, su eminencia pidió
a todas las partes en Siria sentarse a la mesa del diálogo en piedad por esta patria, su pueblo y destino, y en alusión a esos estados que instigan a la violencia y participan en esta ofensiva contra Siria, el cardenal se preguntó si acaso dichos países no saben que esa misma llama los arrasará algún día. Una fuente militar dijo que una unidad de las Fuerzas Armadas hizo frente a un grupo terrorista que intentó atacar a un punto militar en la región de Al-Nabek en Damasco, Cambo. La fuente agregó que todos los integrantes del mencionado grupo fueron liquidados o lesionados, así como destruidos sus armas. En Adra, un destacamento del ejército infligió fuertes pérdidas a un grupo terrorista, así como detuvo a algunos de sus miembros. Mientras tanto, otra unidad destruyó un almacén de municiones de armas al norte de la ciudad de Abrud, además de matar e herir a un número de terroristas. Cabe mencionar que la ciudad de Abrud presenció enfrentamientos entre terroristas a raíz de la compartición de bienes robados de las propiedades públicas y privadas, hecho que causó la muerte y herida de varios mercenarios. Un destacamento de las Fuerzas Armadas frustró hoy en un intento de infiltración de grupos terroristas provenientes de los territorios libaneses a través de la campiña de Talkalaj en la provincia central de Homs. Los terroristas abrieron el fuego de sus armas y lanzaron misiles contra las estaciones de la patrulla fronteriza en la región mencionada. Las Fuerzas Armadas hicieron frente a estos grupos terroristas dejando bajas en sus filas, mientras que el resto se dio a la fuga dentro de los territorios libaneses. Otro intento de infiltración de terroristas armados desde el Líbano fue contrarrestado por otro destacamento de las Fuerzas Armadas. El grupo terrorista intentó entrar en Siria por la región de Qusair y fueron sorprendidos por nuestras Fuerzas Armadas, quienes destruyeron 2 de sus vehículos, uno de ellos un camión cargado con material de alta potencia explosiva. En el marco del programa político para la solución de la crisis en Siria, los subcomités encargados han continuado sus encuentros en las diferentes provincias sirias. En la provincia de Al-Hasaka, el subcomité de la provincia se reunió con actores políticos y sociales, donde los participantes reiteraron la importancia de poner fin a la violencia y allanar el camino para el diálogo destinado a construir la nueva Siria e indemnizar a los damnificados por la crisis, así como la devolución de los desplazados a sus zonas. Los participantes invitaron a preservar las instituciones del Estado, la unidad del país y respaldar al ejército árabe sirio, así como incrementar el interés en mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y castigar a los corruptos. Las subcomisiones encargadas de elaborar los mecanismos necesarios para convocar a la oposición nacional y las fuerzas políticas al diálogo continúan realizando encuentros de consultas en preludio a la Conferencia de Diálogo Nacional integrante como parte de la ejecución del programa político de solución a la crisis en Siria. En este contexto, la subcomisión de la provincia de Al-Hama para el diálogo sostuvo un encuentro con la dirigencia de la filial del Movimiento de Socialistas Árabes en la provincia, durante el cual los dirigentes de dicho movimiento presentaron su visión sobre el diálogo, la cual se centra en la continuación de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo, el rechazo a cualquier planteamiento de un diálogo bajo condiciones y el rechazo a que se atente contra la soberanía nacional del Estado sirio. Asimismo, propusieron formar subcomités para contactar con los ciudadanos que se vieron perjudicados a consecuencia de los actos terroristas y alentar a los que cogieron las armas a abandonarlas y volver al regazo de la patria y participar en la reconciliación nacional. Las fuerzas terrestres de Irán han continuado por segundo día consecutivo sus maniobras que llevan como título El Gran Profeta 8 en la provincia de Kermán, al suroeste del país. En este marco se produjo con éxito el lanzamiento de un nuevo arma antihelicópteros. Por su parte, el portavoz de las maniobras, Hamid Sarji, dijo que este arma de producción nacional tiene un alcance de 1.400 metros y no existe otro arma similar en el mundo. En los territorios palestinos ocupados, decenas de palestinos sufrieron casos de asfixia a consecuencia de los choques que se desataron entre las fuerzas de la ocupación israelí y los palestinos en diferentes ciudades de Cisjordania. A raíz de la muerte del preso Arafat Jaradat,
quien perdiera la vida ayer luego de solo 6 días de ser arrestado por las autoridades israelíes. Mientras tanto, continúan las manifestaciones de solidaridad con los presos palestinos en las cárceles de la ocupación sionista, especialmente con los prisioneros que se mantienen en huelga de hambre desde hace meses. De todo ello, cerca de 3.000 prisioneros palestinos en las cárceles de la ocupación han iniciado una huelga de hambre en expresión de luto por la muerte del joven Arafat Jaradat, de 30 años, que murió por negligencia médica dentro de la cárcel del ocupante, en denuncia a la política de creciente opresión que sufren dentro de las cárceles israelíes. Al amparo de la renovación de las manifestaciones, responsables de la entidad de la ocupación dijeron que un enviado de Netanyahu pidió a la autoridad palestina temperar la ola de manifestaciones. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El Comité Ministerial encargado de preparar las condiciones del diálogo nacional se reúne con varios miembros del organismo docente de la Universidad de Damasco. Las Fuerzas Armadas sirias frustran 2 intentos de infiltración de los terroristas desde el Líbano. Las tropas de la ocupación israelí causan heridas a decenas de palestinos en las ciudades de Cisjordania. Irán, en el segundo día consecutivo de sus maniobras militares terrestres, estrena un nuevo misil. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.